Mi jefe me robó mis boletos para el Super Bowl, que recibí de un cliente después de meses haciendo horas extras en un proyecto. Deberías estar agradecido de tener un trabajo, dijo. Fingí ser ingenuo y respondí, disfruta el juego. No tenía idea de lo divertida que sería el lunes. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en toda la oficina. Javier acababa de salir con mis boletos en su bolsillo, dejándome ahí parado, humillado frente a mis compañeros que fingían no darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Me senté en mi escritorio y miré el reloj. 5:30 de la tarde, y este día terrible estaba lejos de terminar. Todo comenzó esa mañana cuando Ricardo, nuestro cliente más importante, apareció sin aviso en la oficina. Se dirigió directamente a mi escritorio mientras Javier atendía una llamada en su oficina privada. Ricardo me estrechó la mano y me entregó un sobre. Gabriel, esto es por las noches que pasaste sin dormir para terminar nuestro proyecto. Son 2 boletos para el Super Bowl, primera fila. Mi empresa está agradecida por tu dedicación. No pude evitar sonreír como un niño. Durante 6 meses, había sacrificado todo por este proyecto. Llegaba a las 6 de la mañana y salía a medianoche, trabajaba fines de semana, me perdí el cumpleaños de mi hijo y el aniversario con Ana. Todo eso mientras Javier se llevaba el crédito en las reuniones con la directiva. Ricardo, no tenías que hacer esto, le dije realmente sorprendido. Te los has ganado. Pocos tienen tu ética de trabajo. Para mi mala suerte, justo cuando Ricardo se iba, Javier salió de su oficina y lo interceptó. Vi cómo Ricardo le mencionaba los boletos que me había dado, y noté de inmediato cómo la expresión de Javier cambió. Su sonrisa cordial se convirtió en una mueca que conocía demasiado bien. No pasaron ni 15 minutos cuando recibí un mensaje de él. A mi oficina, ahora. Al entrar, Javier ni siquiera me invitó a sentarme. Estaba de pie mirando por la ventana hacia el edificio de enfrente. Gabriel, ¿hace cuánto trabajas para mí?, preguntó sin voltear. 5 años, señor, respondí, sabiendo perfectamente hacia dónde iba esta conversación. 5 años. Yo te contraté cuando nadie más te daría una oportunidad después de que tu anterior empresa quebrara. Te di un puesto cuando tenías cuentas atrasadas y tu esposa acababa de dar a luz a tu segundo hijo. Cada palabra era como un puñal. Era cierto que me había contratado en un momento difícil, pero desde entonces había trabajado incansablemente para demostrar mi valía. Y ahora esto, esos boletos, continuó Javier finalmente dándose vuelta, representan a la empresa, no a ti personalmente. Ricardo es cliente de Soluciones Integradas, no de Gabriel Mendoza. Con todo respeto, me los dio a mí explícitamente por mi trabajo en el proyecto. Javier golpeó el escritorio con la palma de su mano. No me interesa. Yo soy el director de este departamento. Tú eres un simple analista. ¿Sabes quién estará en ese estadio? Directores, empresarios, gente con la que podemos hacer negocio. ¿Qué contactos vas a generar tú? Tragué saliva intentando contener mi enojo. Esto no era sobre contactos de negocios, era sobre su ego herido, porque Ricardo me había reconocido a mí en lugar de a él. Quiero esos boletos en mi escritorio ahora mismo, exigió extendiendo la mano. No los traje conmigo, mentí. Los tenía en el bolsillo interior de mi saco. Su rostro enrojeció. Tienes 10 minutos para ir a tu casa y traerlos. Mi casa está a 40 minutos de aquí. Entonces sugiero que empieces a correr, respondió con una sonrisa cruel. O puedo pedirle a Recursos Humanos que reconsidere tu posición en el próximo recorte de personal. No era una amenaza vacía. La semana anterior, la empresa había anunciado que eliminaría el 15% de la plantilla debido a problemas financieros. Con 2 hijos en la escuela privada y una hipoteca, no podía arriesgarme. Saqué lentamente los boletos de mi saco y los puse sobre su escritorio. Deberías estar agradecido de tener un trabajo, dijo mientras los tomaba. Otros darían lo que fuera por estar en tu lugar. Disfruta el juego, respondí con una sonrisa falsa, sabiendo que este no sería el final. Al salir de su oficina, noté a Marcela, su asistente, mirándome con compasión. Había escuchado todo. Me siguió hasta el pasillo. Lo siento mucho, Gabriel, susurró. Escuché lo que pasó. Javier es un monstruo. No te preocupes, le dije. Esto no se quedará así. Lo que Javier no sabía era que 3 semanas atrás, mientras trabajaba hasta tarde instalando el nuevo sistema de seguridad, había descubierto algo comprometedor. Al conectarme al servidor principal, encontré por accidente una carpeta con documentos que no debería haber visto. Facturas falsificadas, comprobantes alterados y transferencias a cuentas personales. Javier estaba robando a la empresa, y yo tenía las pruebas. Esa noche, al llegar a casa, Ana notó mi rostro tenso. Le conté todo mientras los niños veían televisión en la otra habitación. ¿Cómo pudo hacer eso?
«Son tus boletos», exclamó furiosa. «Tranquila», le dije. «Creo que es hora de usar lo que encontré». «¿Estás seguro?», preguntó preocupada. «Javier tiene muchos contactos en la empresa. Estoy cansado de que gente como él siempre gane», respondí. Esta vez será diferente. No sabía entonces que mi venganza llegaría más rápido de lo esperado, ni que tendría consecuencias que cambiarían no solo mi vida, sino toda la estructura de poder en la empresa. El domingo del Super Bowl, mientras Javier disfrutaba de los asientos que me había robado, yo estaba en casa organizando meticulosamente la información que había recopilado. Ana me miró con preocupación desde el otro lado de la mesa, mientras yo revisaba capturas de pantalla, documentos escaneados y archivos PDF. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó. «Podría salir muy mal. Ya no tengo nada que perder», respondí sin levantar la vista de mi computadora. Ayer me enteré de que Javier puso mi nombre en la lista de posibles despidos, a pesar de que el proyecto de Ricardo generó $15 millones en ganancias para la empresa. ¿Cómo lo supiste? Marcela me lo advirtió. Dice que Javier me considera una amenaza desde que Ricardo me felicitó frente a la directiva. La amenaza de perder mi trabajo me había quitado cualquier duda. Durante el último año, Javier había desviado casi $700,000 de la empresa mediante un sistema elaborado de facturas falsas. Compraba artículos de lujo, pagaba viajes personales y hasta había remodelado su casa, todo a costa de soluciones integradas. Esa misma noche, recibí un mensaje de Marcela. J está en el estadio presumiendo sus asientos. Se tomó fotos con Eduardo Ramírez, el CEO, que también estaba allí. Dice que fue él quien consiguió los boletos. Lo siento, Gabriel. La sangre me hirvió. No solo me había robado los boletos, sino que ahora se atribuía el mérito de haberlos conseguido. Típico de Javier, construir su carrera sobre el trabajo de otros. El lunes llegué temprano a la oficina. Antes que nadie, necesitaba tiempo a solas en la sala de servidores. Usé mi acceso como encargado de sistemas para entrar sin dejar registro. Una vez dentro, conecté mi dispositivo externo y comencé a transferir todos los archivos que había encontrado sobre las actividades fraudulentas de Javier. A las 8:30, la oficina comenzó a llenarse. Javier llegó a las 9:15, radiante y alardeando sobre el partido. Pasó por mi escritorio y dejó caer una gorra con el logo del equipo ganador. «Para que no digas que no soy generoso», dijo con sorna. «Fue un partido espectacular». Eduardo estaba impresionado con los asientos. «Me alegro que lo hayas disfrutado», respondí con una calma que ni yo mismo entendía. A las 10:00, la directiva convocó una reunión de emergencia. Eduardo Ramírez había recibido un correo anónimo con pruebas detalladas del fraude sistemático de Javier. Nadie sabía quién lo había enviado, pero todas las miradas se dirigieron a contabilidad. Marcela me encontró en la cafetería durante el almuerzo. Estaba pálida. «¿Sabes lo que está pasando?», preguntó en voz baja. «He oído rumores», respondí fingiendo desconcierto. «Están auditando todas las cuentas del departamento. Javier está encerrado con Eduardo y los de legal desde hace 2 horas». «Interesante», dije, tomando un sorbo de café. A las 2:30, vi a 2 guardias de seguridad entrar a la oficina de Javier. Salieron escoltándolo, mientras él gritaba que era inocente, que lo estaban incriminando. Sus ojos se cruzaron con los míos cuando pasó frente a mi escritorio. Por un segundo vi confusión en su mirada, luego una repentina comprensión seguida de rabia. «¡Fuiste tú!», gritó, intentando abalanzarse sobre mí. Los guardias lo sujetaron con más fuerza. «¡Te voy a destruir, Gabriel! ¡No sabes con quién te has metido!». Lo sacaron del edificio mientras todos observábamos en silencio. Minutos después, recibí un correo de Eduardo Ramírez solicitando verme en su oficina inmediatamente. El corazón me latía con fuerza mientras subía al piso ejecutivo. Su asistente me hizo pasar de inmediato. Eduardo estaba sentado tras un imponente escritorio de caoba, revisando documentos. «Gabriel, siéntate por favor», dijo sin levantar la vista. «¿Sabes por qué te he llamado?». «No, señor», mentí. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos me estudiaron detenidamente. «Recibí un correo muy interesante esta mañana. Contenía pruebas irrefutables de que Javier ha estado robando a la empresa durante años». Mantuve mi expresión neutral. «Es difícil de creer, señor. Lo sería si no fuera por la meticulosidad de las pruebas. Alguien ha estado siguiendo su rastro digital durante meses. Alguien con conocimientos avanzados de sistemas y acceso a nuestros servidores». Mi estómago se contrajo. «Suena como un trabajo interno». Eduardo sonrió levemente. «Ese es el consenso general. Lo curioso es que el correo también mencionaba los boletos del Super Bowl. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Al parecer, Ricardo López te entregó esos boletos personalmente como agradecimiento por tu trabajo en el proyecto Nexus, y Javier te los quitó amenazándote con incluirte en los despidos. Yo». Eduardo levantó la mano para detenerme.
No me interesan las negaciones ni las confesiones, Gabriel. Lo que me interesa es la lealtad a esta empresa. Quien envió ese correo protegió a Soluciones Integradas de un fraude millonario. Se levantó y miró por la ventana. Javier será procesado penalmente. La policía está ahora mismo en su casa con una orden de registro. ¿Qué pasará con el departamento?, pregunté, intentando cambiar el tema. Necesitamos un nuevo director, respondió sin voltearse. Alguien que conozca profundamente nuestros sistemas, que tenga la confianza de los clientes y que haya demostrado integridad. Se giró y me miró directamente. El consejo ha aprobado tu nombramiento esta mañana. Me quedé sin palabras. Esperaba conservar mi trabajo, quizás una pequeña venganza personal contra Javier, pero esto. Señor, yo no sé si estoy preparado para... Ricardo López llamó personalmente para recomendarte. Dijo que eres el único que entiende completamente el sistema que implementamos para ellos. No podía creerlo. En cuestión de horas, había pasado de temer por mi empleo a ser nombrado director. Hay una condición, añadió Eduardo con seriedad. Quien envió ese correo accedió a nuestros servidores sin autorización. Eso es un delito, aunque las intenciones fueran nobles. Mi corazón se detuvo por un instante. Necesito tu palabra de que, como nuevo director de sistemas, implementarás protocolos de seguridad más estrictos. No podemos permitir que nadie, por bien intencionado que sea, vulnere nuestra información. Asentí, entendiendo el mensaje subyacente. Me estaba ofreciendo una salida y una oportunidad al mismo tiempo. Tiene mi palabra, respondí. Al salir de la oficina de Eduardo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Sé que fuiste tú. Esto no se quedará así. Conozco a gente que te hará pagar. Lo ignoré y llamé a Ana para darle la noticia de mi ascenso. Estaba eufórica, pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Javier tenía conexiones poderosas dentro y fuera de la empresa. No se rendiría fácilmente. Esa noche, mientras celebrábamos en casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcela. Sonaba alterada. Gabriel, ten cuidado. Javier está furioso. Ha estado llamando a todos sus contactos, incluyendo a Víctor Mendoza. Víctor Mendoza era el presidente del consejo de administración de la empresa y primo de Javier. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tan malo es?, pregunté. Muy malo. Está diciendo que fabricaste pruebas contra él, que hackeaste su computadora. Y Víctor parece creerle. Colgué sintiéndome intranquilo. Mi victoria podría ser efímera. Si Víctor intervenía, todo podría venirse abajo. Necesitaba protegerme, asegurar mi posición antes de que Javier contraatacara. Recordé entonces que tenía algo más, algo que no había incluido en el correo a Eduardo. Evidencia de que Víctor Mendoza también estaba involucrado en actividades cuestionables. Había encontrado correos entre él y Javier discutiendo cómo desviar fondos de la empresa para inversiones personales. Me debatí toda la noche sobre qué hacer con esa información. Usarla significaría enfrentar no solo a Javier, sino a uno de los hombres más poderosos de la industria. No usarla podría significar perder todo lo que acababa de ganar. La mañana siguiente, al llegar a la oficina, me encontré con una sorpresa. Mi nuevo despacho, el que antes pertenecía a Javier, había sido precintado por orden de auditoría interna. En la puerta había una nota. Reunión urgente, 10:00 a.m., sala de juntas principal. Víctor Mendoza. La sala de juntas estaba llena cuando entré. Los miembros del consejo directivo ocupaban un lado de la mesa, mientras que Eduardo Ramírez y dos personas que reconocí como abogados de la empresa estaban sentados al otro lado. Víctor Mendoza presidía la reunión desde la cabecera. Su rostro, normalmente amable, estaba tenso y serio. «Gabriel, toma asiento», ordenó Víctor señalando la única silla vacía, justo frente a él. Me senté sintiendo todas las miradas sobre mí. El ambiente era tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. «Hemos estado revisando las acusaciones contra Javier», comenzó Víctor, «y han surgido ciertas irregularidades en la investigación». «¿Irregularidades?», preguntó Eduardo, claramente confundido. Víctor deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Según nuestro equipo de seguridad informática, los archivos que incriminan a Javier fueron modificados hace exactamente 10 días. Curiosamente, los registros muestran que tu credencial de acceso, Gabriel, fue utilizada para conectarse al servidor principal esa misma noche. Sentí que me faltaba el aire. Era cierto que había accedido al servidor, pero no para modificar archivos, sino para copiarlos. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos.
Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. También hemos encontrado en tu computadora personal un programa especializado en recuperación y alteración de documentos. ¿Puedes explicar esto? Mi mente trabajaba a toda velocidad. El programa que mencionaba era parte de mi kit de herramientas como administrador de sistemas. Todos los técnicos lo teníamos. Ese software es estándar para mi trabajo, respondí con toda la calma que pude reunir. Lo uso para recuperar archivos dañados y corregir errores en documentos del sistema. Conveniente, murmuró Víctor. También tenemos el testimonio de Santiago del Departamento de Contabilidad, quien afirma que le pediste información específica sobre las cuentas manejadas por Javier. Santiago, debí haberlo imaginado. Era amigo personal de Javier y compartían tardes de golf con Víctor. Por supuesto que testificaría en mi contra. Le pedí esa información como parte de la implementación del nuevo sistema de seguridad que Eduardo me encargó el mes pasado. Me defendí. Todo está documentado en los informes semanales que envié. Eduardo asintió, confirmando mi explicación. Es cierto. Gabriel estaba trabajando en reforzar nuestros protocolos después del intento de hackeo que sufrimos. Víctor no parecía convencido. También está el asunto de tu ascenso inmediato después de la caída de Javier. Bastante oportuno, ¿no crees? Con todo respeto, señor Mendoza, yo no solicité ese ascenso, respondí. Fue decisión de la directiva, basada en información que tú proporcionaste, atacó Víctor. Información que ahora parece haber sido manipulada. La situación estaba tomando un giro peligroso. Estaban construyendo un caso contra mí, tratando de presentarme como un empleado resentido que había fabricado pruebas para derribar a su jefe y quedarse con su puesto. Fue entonces cuando una de las abogadas, Elena Fuentes, intervino. Señor Mendoza, entiendo su preocupación, pero los documentos que incriminan al señor Soto fueron verificados por 2 firmas forenses independientes. Las fechas, montos y firmas son auténticos. Incluso si el señor Mendoza hubiera accedido a esos archivos, no habría podido falsificar los estados bancarios que demuestran las transferencias fraudulentas. Víctor apretó los labios, visiblemente contrariado. Aún así, el método de obtención de esas pruebas es cuestionable. Si fueron obtenidas ilegalmente, me permito recordarle, interrumpió Elena, que Soluciones Integradas ya presentó cargos formales contra el señor Soto. Cuestionar ahora la validez de las pruebas podría interpretarse como obstrucción a la justicia. La tensión en la sala aumentó. Eduardo me miró brevemente con una expresión que no supe interpretar. ¿Estaba de mi lado o también dudaba de mí? Propongo que continuemos con la investigación, dijo Eduardo rompiendo el silencio, pero sin tomar acciones precipitadas contra Gabriel. Su trabajo ha sido impecable y cuenta con el respaldo de nuestros principales clientes. Víctor golpeó la mesa con la palma de su mano. Esto es inaceptable. Mi primo está siendo tratado como un criminal basándose en pruebas obtenidas de manera cuestionable, y mientras tanto, el responsable recibe un ascenso. Tu primo confesó, dijo repentinamente una voz desde la puerta. Todos volteamos sorprendidos. Era Marcela, la asistente de Javier, sosteniendo una tablet en sus manos. ¿Qué haces aquí? Esta es una reunión privada, espetó Víctor. Disculpen la interrupción, dijo Marcela avanzando decidida hacia la mesa. Pero creo que esto les interesará. Colocó la tablet en el centro de la mesa y presionó un botón. La voz de Javier llenó la sala. No seas estúpida, Marcela. Por supuesto que desvié ese dinero. ¿Crees que podría mantener mi estilo de vida con el sueldo que me pagan? Además, Víctor hace lo mismo. Es un acuerdo tácito entre la directiva. Nos permiten complementar nuestros ingresos mientras la empresa siga siendo rentable. Se escuchaba la voz de Marcela preguntar, pero eso es ilegal, Javier. Si alguien lo descubre, nadie lo descubrirá. Tengo a Santiago controlando los registros contables, y si algo sale mal, siempre puedo culpar a algún subordinado. Gabriel sería perfecto para eso. El idiota es tan dedicado que ni siquiera cuestiona cuando firmo documentos usando su nombre. La grabación terminó, y un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Víctor estaba pálido. Grabé esa conversación hace 3 meses, explicó Marcela, cuando Javier me pidió que falsificara unos comprobantes de gastos. He estado reuniendo evidencia desde entonces porque temía que me inculpara a mí si algo salía mal. Eduardo se levantó lentamente. Víctor, creo que esta reunión ha terminado, y sugiero que hables con tu abogado lo antes posible. Víctor se levantó bruscamente derribando su silla. Esto es un complot. Esa grabación podría estar editada. No lo está, respondió Marcela con firmeza. Y tengo más, mucho más. Los siguientes días fueron un torbellino. Víctor Mendoza renunció por motivos personales.
aunque todos sabíamos la verdad. Javier fue formalmente acusado de malversación de fondos, fraude corporativo y falsificación de documentos. Santiago y otros 2 empleados de contabilidad también fueron implicados. Eduardo me confirmó en mi puesto como director de sistemas y me asignó la tarea adicional de implementar nuevos controles para prevenir futuros fraudes. Mi primer acto oficial fue contratar a Marcela como mi asistente ejecutiva, con un aumento considerable de sueldo. Una tarde, mientras trabajábamos tarde reestructurando los protocolos de seguridad, Marcela me confesó algo que me dejó helado. Sabía que fuiste tú quien envió ese correo a Eduardo, dijo casualmente mientras revisábamos unos documentos. Me quedé paralizado. No sé de qué hablas. Ella sonrió. Gabriel, trabajo contigo todos los días. Reconozco tu estilo de redacción. Además, vi cómo reaccionaste cuando Javier te quitó esos boletos. Nunca te había visto tan furioso. No tenía sentido negarlo. ¿Por qué no dijiste nada? Porque Javier se lo merecía, respondió simplemente. Me ha estado acosando durante años, amenazando con despedirme si me quejaba. Cuando te vi enfrentarlo por los boletos, supe que finalmente alguien tenía el valor de ponerle un límite. Aún así, arriesgaste mucho con esa grabación, señalé. Podrías haberte metido en problemas legales. A veces hay que arriesgarse por lo que es correcto, dijo encogiéndose de hombros. Además, no eras el único recopilando evidencia contra Javier. Esa noche, al volver a casa, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Había iniciado esto como una venganza personal por unos boletos robados, pero había destapado una red de corrupción que afectaba a toda la empresa. Mi acción egoísta había terminado beneficiando a muchos otros que también sufrían bajo el liderazgo tóxico de Javier. Ana me recibió con una cena especial para celebrar que las acusaciones contra mí habían sido desestimadas. Estoy orgullosa de ti, dijo mientras servía el vino. Enfrentaste a Javier cuando nadie más se atrevía. Casi pierdo todo en el proceso, admití. Si Marcela no hubiera aparecido con esa grabación. Pero lo hizo, me interrumpió Ana, porque inspiraste a otros a actuar. Eso es lo que hace un verdadero líder. Sus palabras me hicieron reflexionar. Nunca me había visto como un líder. Durante años me había conformado con ser un trabajador eficiente que mantenía la cabeza agachada y cumplía órdenes. El incidente con los boletos había sido el catalizador que necesitaba para despertar. Al día siguiente, Eduardo me llamó a su oficina para informarme que la junta directiva había autorizado una auditoría completa de toda la empresa. El objetivo era limpiar cualquier rastro de corrupción dejado por Víctor y Javier. Quiero que lideres este proyecto, Gabriel, me dijo. Necesitamos a alguien con integridad y conocimiento técnico. ¿Yo? Pero apenas llevo unas semanas como director. Precisamente por eso. No estás comprometido con el viejo sistema. No tienes lealtades ni compromisos con quienes han abusado de la empresa durante años. Acepté el desafío, aunque sabía que no sería fácil. Estaría investigando a personas poderosas, algunas de las cuales llevaban décadas en la empresa y tenían conexiones importantes. Esa misma semana recibí una llamada inesperada. Era Ricardo López, nuestro cliente principal. Gabriel, he seguido todo el escándalo en las noticias, dijo. Quería felicitarte por tu ascenso. Siempre supe que tenías potencial. Gracias, Ricardo. Ha sido una situación complicada. Lo imagino. Por cierto, tengo otros 2 boletos para un evento importante la próxima semana. Un concierto exclusivo. Esta vez te los enviaré directamente a tu casa para evitar complicaciones. Sonreí al teléfono. Te lo agradezco mucho. Y Gabriel, me alegra que ahora estés en una posición donde nadie puede quitarte lo que te has ganado. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Era cierto. Ya no era el empleado vulnerable que podía ser manipulado y amenazado. Tenía poder, responsabilidad y, sobre todo, la oportunidad de cambiar la cultura corporativa que había permitido abusos como los de Javier. Mientras avanzaba la auditoría, descubrimos que el fraude era más extenso de lo que imaginábamos. Más ejecutivos estaban involucrados y las cantidades desviadas superaban los $2 millones. Cada nuevo hallazgo fortalecía mi resolución de limpiar la empresa, aunque eso significara enfrentarme a figuras poderosas. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi nueva oficina, noté algo extraño: transferencias periódicas a una empresa consultora que no parecía proporcionar ningún servicio real. Profundizando en la investigación, descubrí que esa consultora pertenecía indirectamente a Lorenzo Guzmán, el presidente actual de la junta directiva y quien había apoyado mi nombramiento. Me enfrentaba ahora a un dilema moral aún mayor que el inicial: denunciar a la persona que me había dado una oportunidad, arriesgarme a perder todo lo que había ganado.
¿O mirar hacia otro lado convirtiéndome en cómplice del mismo sistema que había jurado combatir? Pasé 3 noches sin dormir, debatiéndome sobre qué hacer con la información que había descubierto sobre Lorenzo Guzmán. Si lo denunciaba, podría desatar una crisis aún mayor en la empresa y perder el apoyo que tenía en la junta directiva. Si guardaba silencio, estaría traicionando mis principios y convirtiéndome en lo que tanto había despreciado en Javier. Finalmente, decidí hablar con la única persona en quien confiaba plenamente, Eduardo Ramírez. Lo cité para un café fuera de la oficina, donde podríamos hablar sin ser escuchados. «Necesito mostrarte algo», le dije, deslizando una carpeta sobre la mesa. Eduardo revisó los documentos con expresión cada vez más sombría. Eran pruebas irrefutables de que Lorenzo había desviado más de $1 millón en los últimos 3 años a través de su consultora fantasma. «¿Quién más sabe de esto?», preguntó finalmente. «Solo tú y yo. Ni siquiera se lo he dicho a Marcela». Eduardo se pasó la mano por el rostro, visiblemente agotado. «Gabriel, esto es peor de lo que imaginaba. Lorenzo no es como Javier o Víctor. Es intocable, tiene conexiones en todos lados. Políticos, jueces, otros empresarios. Si vamos contra él, nos destruirá. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que ignoremos esto? ¿Que permitamos que siga robando a la empresa?» «No he dicho eso», respondió Eduardo tras un largo silencio. «Pero necesitamos ser estratégicos. No podemos atacarlo directamente». Justo cuando estábamos discutiendo posibles estrategias, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. «Hay un coche extraño estacionado frente a casa desde hace horas. Me está poniendo nerviosa». Un escalofrío recorrió mi espalda. Le pedí que tomara a los niños y fuera a casa de su hermana inmediatamente. Luego miré a Eduardo con preocupación. «Creo que nos están vigilando». Eduardo asintió gravemente. «Lorenzo debe haber notado nuestra investigación. Tiene gente en todas partes». Esa misma tarde, mientras regresaba a mi oficina, noté que alguien había estado revisando mis archivos. Nada parecía faltar, pero los documentos estaban ligeramente desordenados, no como los había dejado. Marcela entró con expresión preocupada. «Gabriel, Lorenzo acaba de convocar una reunión extraordinaria de la Junta para mañana. El único punto en la agenda es reestructuración del departamento de sistemas». «¿Reestructuración? Acabamos de reorganizar todo el departamento». «Lo sé, pero circulan rumores. Dicen que van a dividir tus responsabilidades, reducir tu autoridad». Estaba empezando a entender el juego de Lorenzo. No podía despedirme directamente después de mi éxito desenmascarando a Javier, pero podía hacerme a un lado, limitando mi acceso a información sensible. Esa noche, mientras conducía a casa de mi cuñado donde Ana y los niños se habían refugiado, noté un coche negro siguiéndome. No era sutil. Querían que supiera que me vigilaban. Intenté perderlo tomando desvíos aleatorios, pero siempre reaparecía en mi espejo retrovisor. Finalmente, llegué a mi destino y entré rápidamente a la casa. Ana corrió a abrazarme. «Gabriel, ¿qué está pasando? Me estás asustando». Le conté todo. Lorenzo, la consultora fantasma, la vigilancia. Su rostro palideció. «Esto ya no se trata de justicia o principios», dijo con voz temblorosa. «Se trata de nuestra seguridad, nuestra familia». «Lo sé», admití. «Pero si me retiro ahora, Lorenzo habrá ganado, eliminará todas las pruebas y seguirá robando impunemente. ¿Y eso vale más que nuestra seguridad?», preguntó con lágrimas en los ojos. No tenía respuesta para eso. Por primera vez desde que empezó todo, me cuestioné seriamente si había ido demasiado lejos. Al día siguiente, me preparé para la reunión con la junta directiva, sabiendo que sería una emboscada. Antes de salir, escondí copias de todas las pruebas contra Lorenzo en 3 lugares diferentes y configuré un correo automatizado que se enviaría a las autoridades si no lo desactivaba en 72 horas. Al llegar a la sala de juntas, noté de inmediato la atmósfera hostil. Lorenzo presidía la mesa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gabriel, gracias por venir», dijo con falsa cordialidad. «Como sabes, estamos revisando la estructura organizativa de la empresa tras los recientes incidentes». Los demás miembros de la junta evitaban mi mirada. Solo Eduardo parecía incómodo con lo que estaba a punto de suceder. «Hemos decidido dividir el departamento de sistemas en 3 áreas: seguridad, desarrollo y operaciones. Tú seguirás a cargo de operaciones mientras que contratemos nuevos directores para las otras áreas». Era exactamente lo que Marcela había anticipado.
una reducción de mis responsabilidades y mi autoridad. ¿Puedo preguntar por qué? Dije manteniendo la calma. El departamento funciona eficientemente bajo la estructura actual. Lorenzo sonrió con suficiencia. Es una cuestión de especialización y distribución de carga. Además, después de lo ocurrido con Javier, creemos prudente implementar un sistema de controles y contrapesos más robusto. La hipocresía era palpable. Lorenzo estaba usando el escándalo de Javier, que él mismo había intentado encubrir, como excusa para limitar mi poder. Entiendo, respondí. ¿Y quiénes serán estos nuevos directores? Ya tenemos candidatos en mente, dijo Lorenzo evasivamente. Se anunciarán próximamente. Después de la reunión, Eduardo me alcanzó en el pasillo. Lo siento, Gabriel. Intenté detenerlo, pero ya había convencido a todos antes de la reunión. No te preocupes, le aseguré. Esto solo confirma mis sospechas. Lorenzo está asustado. Ten cuidado, advirtió Eduardo. Ahora estás oficialmente en su radar. Esa tarde, mientras limpiaba mi oficina para trasladarme a un espacio más pequeño, Marcela entró con expresión preocupada. Gabriel, acabo de enterarme de algo grave. Los nuevos directores que contratarán son personas de confianza de Lorenzo. Uno de ellos es su sobrino, que no tiene experiencia en sistemas. Era de esperarse, respondí resignado. Hay más, continuó Marcela. Están revisando todas las computadoras del departamento. Dicen que es un procedimiento estándar de seguridad, pero solo están interesados en tus archivos y los de tu equipo cercano. Esto confirmaba que Lorenzo estaba buscando las pruebas que yo tenía contra él. Afortunadamente, había sido precavido y no guardaba nada comprometedor en los equipos de la empresa. Al día siguiente, noté que me seguían nuevamente al salir del trabajo. Esta vez decidí confrontarlos. Detuve mi coche bruscamente y me bajé, dirigiéndome directamente hacia el vehículo que me seguía. El conductor pareció sorprendido por mi audacia y aceleró, pasando junto a mí a toda velocidad. Cuando llegué a casa de mi cuñado, donde seguíamos quedándonos por precaución, encontré a Ana en estado de pánico. «¡Entraron a nuestra casa!», exclamó apenas me vio. Mi hermano pasó a recoger ropa para los niños y encontró todo revuelto. Rompieron cerraduras, destrozaron algunos muebles. La situación estaba escalando peligrosamente. Ya no se trataba solo de vigilancia intimidatoria. Ahora estaban invadiendo nuestra propiedad. «Tenemos que llamar a la policía», insistió Ana. «¿Y qué les diremos? ¿Que el presidente de la junta directiva de mi empresa está detrás de esto? Nos tomarán por locos». «No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que nos hagan daño». Tenía razón. Necesitábamos protección, pero también necesitaba una estrategia más agresiva contra Lorenzo. Ya no podía esperar a reunir más pruebas o a encontrar el momento oportuno. La seguridad de mi familia estaba en juego. Esa noche tomé una decisión. Contacté a un periodista de investigación que conocía por un amigo común. Le expliqué brevemente la situación sin revelar todos los detalles y acordamos reunirnos al día siguiente. Al amanecer, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí una llamada de Eduardo. Su voz sonaba tensa, casi asustada. «Gabriel, no vengas a la oficina hoy. Lorenzo ha convocado otra reunión urgente. Esta vez quieren discutir tu despido». «¿Mi despido? ¿Bajo qué cargos?» «Están alegando que encontraron irregularidades en tus informes de gastos. Es obviamente fabricado, pero tienen documentos que parecen legitimar las acusaciones. Lorenzo estaba jugando sucio, fabricando evidencia para despedirme con causa. Probablemente usaría eso para desacreditarme si yo intentaba denunciarlo. Gracias por el aviso, Eduardo. Ten cuidado, podría ser el siguiente». Cambié mis planes. En lugar de reunirme con el periodista, contacté a un abogado especializado en casos corporativos. Le entregué copias de todas las pruebas contra Lorenzo y le expliqué la situación. «Esto es dinamita pura», dijo después de revisar los documentos. «Pero enfrentar a alguien como Lorenzo Guzmán es extremadamente arriesgado. Necesitamos más que evidencia. Necesitamos aliados poderosos. ¿Qué sugieres?» «Contactar a la Comisión Nacional de Valores. Con pruebas tan sólidas de malversación en una empresa que cotiza en bolsa, tendrán que investigar, sin importar quién esté involucrado». Era arriesgado, pero no veía otra salida. Lorenzo ya estaba fabricando pruebas contra mí, invadiendo mi casa y amenazando implícitamente a mi familia. Solo era cuestión de tiempo antes de que la situación empeorara.
Esa misma tarde, mi abogado presentó la denuncia formal ante la comisión. Incluimos toda la documentación sobre la consultora fantasma, las transferencias irregulares y el intento de encubrimiento del caso de Javier. Mientras regresaba a casa de mi cuñado, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lorenzo. «Has cometido un grave error, Gabriel», dijo sin preámbulos. «Pensé que eras más inteligente». «No sé de qué hablas», respondí, aunque sabía exactamente a qué se refería. «La comisión acaba de contactarme. Parece que alguien ha presentado acusaciones muy serias contra mí. ¿Tienes idea de quién podría ser? Imagino que alguien con acceso a información comprometedora. Escúchame bien». Su voz se volvió amenazante. «He sobrevivido a adversarios mucho más formidables que tú. Esto terminará mal para ti y tu familia». Sentí un escalofrío, pero me mantuve firme. «Las amenazas solo confirman tu culpabilidad, Lorenzo. Si eres inocente, no tienes nada que temer de una investigación». «Ingenuo», se burló. «La investigación nunca ocurrirá. Tengo amigos en la comisión. Para mañana tu denuncia estará en la trituradora de papel». Colgó, dejándome con una sensación de impotencia. ¿Y si tenía razón? ¿Y si sus conexiones eran tan poderosas que podían detener incluso una investigación oficial? Al llegar a casa de mi cuñado, encontré a Ana con expresión preocupada. «Llamaron de la escuela», dijo apenas entré. «Alguien intentó recoger a los niños diciendo que era tu colega y que estábamos en el hospital». El pánico me invadió. Lorenzo estaba elevando las amenazas a un nivel impensable. Esto ya no era una lucha por la justicia o los principios. Era una batalla por la seguridad de mi familia. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Ana con voz temblorosa. «Esto ha ido demasiado lejos. Intentaron llevarse a nuestros hijos, Gabriel». Nunca había visto tanto miedo en sus ojos. Me sentí culpable por haberla arrastrado a esta situación, por haber puesto a nuestra familia en peligro, por un sentido distorsionado de justicia que comenzó como una simple venganza por unos boletos robados. «Tienes razón», admití finalmente. «Mañana temprano nos iremos a casa de mi madre en Veracruz. Estaremos seguros allí mientras esto se resuelve». Pasamos la noche empacando lo esencial y preparándonos para un viaje indefinido. No podíamos arriesgarnos a volver a nuestra casa, así que tendríamos que arreglárnoslas con lo que teníamos. Cerca de la medianoche, recibí una llamada de Eduardo. Sonaba agitado. «Gabriel, tienes que ver las noticias. Ahora». Encendí la televisión del living y sintonicé el canal de noticias. Lo que vi me dejó sin aliento. Lorenzo Guzmán estaba siendo escoltado por agentes federales fuera de su mansión, esposado y con la cabeza gacha. La presentadora explicaba que la Comisión Nacional de Valores, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, había realizado un operativo sorpresa tras recibir pruebas contundentes de malversación de fondos y fraude corporativo. Se mencionaba que la investigación había comenzado tras una denuncia anónima respaldada por documentación irrefutable. ¿Cómo es posible?, pregunté incrédulo a Eduardo por teléfono. Lorenzo me llamó hace unas horas amenazándome. Dijo que tenía controlada a la comisión. «Aparentemente no a todos», respondió Eduardo. «El director de investigaciones es nuevo, alguien que Lorenzo no conocía ni podía manipular, y la documentación que presentaste era demasiado sólida para ignorarla». La noticia continuaba. Además de Lorenzo, habían detenido a otros 3 ejecutivos de Soluciones Integradas y se esperaban más arrestos en los próximos días. La empresa había suspendido temporalmente la cotización de sus acciones en bolsa para evitar un desplome. «¿Qué significa esto para la empresa?», pregunté, preocupado por los cientos de empleados que dependían de sus trabajos. «La Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana. El vicepresidente tomará el control temporalmente. Quieren que estés presente, Gabriel». «¿Yo? Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué me querrían allí? Porque saben que fuiste tú quien destapó todo, y porque necesitan a alguien que conozca el alcance real del fraude para iniciar la reconstrucción». Al colgar, me sentí abrumado por sentimientos contradictorios. Por un lado, había una sensación de vindicación, de saber que finalmente la justicia había alcanzado a Lorenzo. Por otro lado, me preocupaba el futuro de la empresa y de todos sus empleados. Ana me abrazó por detrás mientras yo seguía mirando la televisión en shock. «¿Significa esto que estamos a salvo?», preguntó cautelosamente. «Creo que sí», respondí, aunque no estaba completamente seguro. Lorenzo tenía conexiones poderosas. Incluso desde la cárcel podría intentar algo. Esa noche apenas dormí,
repasando mentalmente los eventos que me habían llevado a este punto. Todo había comenzado con unos simples boletos para el Super Bowl, con Javier humillándome y abusando de su poder. Mi pequeño acto de venganza había desencadenado una reacción en cadena que terminó exponiendo una red de corrupción que había infectado a toda la empresa durante años. Al día siguiente, me presenté en la oficina para la reunión de emergencia. El ambiente era tenso, con empleados susurrando en los pasillos y mirando nerviosamente las noticias en sus teléfonos. La detención de Lorenzo y los otros ejecutivos era el único tema de conversación. En la sala de juntas me esperaban 7 personas: el vicepresidente Alberto Campos, Eduardo, 3 miembros de la junta que no habían sido implicados en el escándalo, y 2 abogados corporativos. Todos parecían exhaustos. «Gabriel», comenzó Alberto, «primero quiero agradecerte personalmente. Sé que arriesgaste mucho para exponer estas prácticas corruptas». Asentí sin decir nada. No estaba seguro de si merecía agradecimientos considerando cómo había empezado todo. «La situación es crítica», continuó. «Las acciones caerán significativamente cuando se reanude la cotización. Los clientes están nerviosos, los proveedores exigen garantías de pago, y los medios no dejan de llamar buscando declaraciones. ¿Cuál es el plan?», pregunté, yendo directamente al grano. «Transparencia total», intervino uno de los abogados. «Es nuestra única opción viable. Admitir lo ocurrido, colaborar plenamente con las autoridades y demostrar que estamos tomando medidas decisivas para limpiar la empresa. Y ahí es donde entras tú», dijo Alberto. «Queremos que dirijas un equipo especial de auditoría e investigación interna. Nadie conoce mejor que tú el alcance del fraude y dónde buscar más irregularidades». La propuesta me sorprendió. Esperaba que me pidieran información, quizás declaraciones para las autoridades, pero no que me ofrecieran liderar el proceso de limpieza. «¿Por qué yo? Hay gente con más experiencia en auditorías». Eduardo sonrió levemente. «Porque has demostrado 2 cualidades esenciales: integridad y coraje. No te doblegaste ante Javier ni ante Lorenzo, incluso cuando amenazaron tu carrera y tu familia. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora». Pedí tiempo para pensarlo. Era una responsabilidad enorme, y no estaba seguro de estar preparado para ella. Además, no quería exponer a mi familia a más riesgos. Al salir de la reunión, me encontré con Marcela en el pasillo. Parecía aliviada de verme. «¿Es cierto que rechazaron tu renuncia?», preguntó. «¿Mi renuncia? Yo no he presentado ninguna renuncia». Marcela me miró confundida. «Esta mañana circuló un correo con tu carta de renuncia. Decía que dejabas la empresa por motivos personales». Un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien había tratado de sacarme de la empresa justo cuando Lorenzo era detenido. ¿Coincidencia? Lo dudaba. Regresé inmediatamente a la sala de juntas y les conté lo sucedido. Alberto ordenó revisar el sistema de correo y descubrieron que el email falso había sido enviado desde una dirección que imitaba la mía, pero usando un servidor externo. «Los cómplices de Lorenzo están intentando sabotear la investigación», dijo Eduardo. «Saben que sin ti sería mucho más difícil encontrar todas las pruebas». Esto cambió mi perspectiva. Si los corruptos querían sacarme de la empresa, entonces mi lugar estaba precisamente allí, luchando contra ellos. «Acepto el puesto», dije finalmente, «pero necesito garantías de seguridad para mi familia». Alberto asintió con seriedad. «La empresa contratará protección privada para tu familia mientras dure esta situación, y te asignaremos un chofer para que no tengas que preocuparte por quién te sigue o no». Los días siguientes fueron intensos. Formé un equipo con los empleados más confiables de diferentes departamentos y comenzamos a desentrañar la compleja red de fraudes. A cada paso encontrábamos nuevas sorpresas: cuentas fantasma, proveedores inexistentes, contratos inflados, sobornos disfrazados de comisiones. El caso de Lorenzo y sus cómplices avanzaba rápidamente en los tribunales. Las pruebas eran abrumadoras y varios implicados comenzaron a cooperar con las autoridades para obtener sentencias reducidas. Cada nueva confesión revelaba más detalles sobre la corrupción que había infectado a la empresa durante más de una década. Una semana después de los arrestos, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo López, el cliente que me había regalado los boletos del Super Bowl que desencadenaron todo. «Gabriel, he estado siguiendo las noticias. Es impresionante lo que has logrado. No fue mi intención causar un terremoto corporativo», admití. «Solo quería justicia por algo mucho más pequeño». Ricardo rió suavemente. «A veces las grandes transformaciones comienzan con pequeños actos de resistencia. Escucha, te llamo porque quiero proponerte algo. Mi empresa está considerando adquirir una participación significativa en Soluciones Integradas ahora que sus acciones han caído.
Creemos en su potencial a largo plazo, especialmente con personas como tú al mando de la reconstrucción. La oferta de Ricardo representaba exactamente lo que la empresa necesitaba. Un inversor con visión de futuro y los recursos para estabilizar la situación. Le prometí discutirlo con Alberto y la junta lo antes posible. Esa noche, al regresar a casa, ahora con un guardaespaldas discretamente estacionado afuera, abracé a Ana con fuerza. Habíamos pasado momentos de miedo extremo, pero finalmente veíamos la luz al final del túnel. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó mientras cenábamos. Me quedé pensando, tratando de recordar algún aniversario o fecha especial. Es domingo, respondió ella misma ante mi confusión. El Super Bowl se juega hoy. La ironía me hizo sonreír. En medio del caos de las últimas semanas, había olvidado completamente el partido por cuyos boletos había comenzado todo. ¿Quieres verlo?, pregunté, aunque sabía que a Ana no le interesaba mucho el fútbol americano. Por supuesto, respondió con una sonrisa. Creo que nos lo hemos ganado. Nos sentamos juntos en el sofá, con los niños ya dormidos, y encendimos la televisión justo a tiempo para el inicio del partido. Mientras los equipos salían al campo, no pude evitar pensar en Javier, quien probablemente estaría viendo el mismo juego desde una celda. En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Marcela. ¿Estás viendo la TV? Sección VIP, fila 3, asiento 12. Enfoqué mi atención en las gradas mientras la cámara mostraba a las celebridades presentes. Y entonces lo vi. El asiento vacío exactamente donde Javier debería haber estado disfrutando del partido con mis boletos. Junto al asiento vacío estaba Eduardo, quien al notar la cámara, levantó discretamente su bebida en un brindis silencioso. Ana rió al ver mi expresión. La justicia tiene un sentido del humor bastante particular, ¿no crees? Definitivamente, respondí, sintiéndome por primera vez en semanas completamente en paz. El partido resultó ser emocionante, con un final de fotografía que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Pero para mí, el verdadero triunfo no estaba en la cancha, sino en todo lo que habíamos logrado: exponer la corrupción, proteger a mi familia y, quizás lo más importante, recuperar mi dignidad y mi voz. Al día siguiente, en la reunión con la junta directiva, presenté formalmente la propuesta de Ricardo. Como esperaba, fue recibida con entusiasmo. La infusión de capital no solo estabilizaría la empresa, sino que enviaría un mensaje poderoso al mercado. Soluciones Integradas tenía futuro más allá del escándalo. Con esta inversión y las medidas de transparencia que estamos implementando, podemos iniciar una nueva era para la empresa, concluí mi presentación. Alberto, quien ahora fungía como presidente interino, asintió con aprobación. Creo que hablo por todos cuando digo que esto no habría sido posible sin tu intervención, Gabriel. Has transformado una crisis potencialmente terminal en una oportunidad de renacimiento. Cuando salí de la sala de juntas, me encontré con un grupo de empleados esperando. Eran personas de diferentes departamentos, muchos a quienes apenas conocía. Uno de ellos, un joven del área contable, dio un paso adelante. Queríamos agradecerte personalmente, dijo. Muchos de nosotros sospechábamos que algo andaba mal, pero teníamos miedo de hablar. Tú nos mostraste que vale la pena luchar por lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Lo que había comenzado como un acto de venganza personal se había convertido en algo mucho más significativo para cientos de personas. No hice nada especial, respondí con sinceridad. Solo me negué a permitir que la injusticia continuara. Cualquiera de ustedes podría haber hecho lo mismo. Pero fuiste tú quien lo hizo, insistió el joven. Y eso ha marcado la diferencia. Han pasado 2 años desde aquel Super Bowl que cambió mi vida y la de cientos de personas en Soluciones Integradas. Hoy la empresa es un referente de transformación corporativa y transparencia en el sector. Las acciones no solo se recuperaron, sino que ahora valen el doble que antes de la crisis. Lorenzo Guzmán fue condenado a 12 años de prisión por fraude corporativo, malversación de fondos y obstrucción a la justicia. Javier recibió 8 años, aunque podría salir antes por buena conducta. Otros 5 ejecutivos enfrentaron sentencias menores, pero significativas. La inversión de Ricardo López resultó ser el salvavidas que necesitábamos. Su empresa adquirió el 30% de Soluciones Integradas, y él personalmente se unió a la junta directiva. Su experiencia y visión nos ayudaron a reconstruir la compañía sobre bases sólidas. Eduardo fue nombrado presidente permanente, y yo, contra todo pronóstico, me convertí en director de operaciones. Juntos implementamos políticas estrictas de transparencia y control interno, que ahora son estudiadas en escuelas de negocios,
como ejemplo de regeneración corporativa. Marcela es ahora la directora de cumplimiento normativo, un departamento completamente nuevo dedicado a prevenir cualquier tipo de irregularidad. Bajo su liderazgo, hemos establecido canales anónimos para denuncias y protocolos claros para investigarlas. En cuanto a mi familia, Ana y los niños pudieron regresar a una vida normal. Compramos una casa nueva en un vecindario tranquilo, lejos de los recuerdos de aquellos días de miedo e incertidumbre. Ana finalmente pudo retomar sus estudios de posgrado, algo que había postergado durante años por mi exigente trabajo con Javier. A veces, cuando miro hacia atrás, me pregunto cómo un incidente aparentemente menor, unos boletos robados, pudo desencadenar cambios tan profundos. Supongo que la corrupción es como una estructura precaria. Solo necesita un pequeño empujón en el lugar correcto para colapsar completamente. Este año Ricardo volvió a regalarme entradas para el Super Bowl. Esta vez las acepté sin dudarlo. Llevé a mi cuñado Carlos como había planeado originalmente y disfrutamos del juego sin sombras ni preocupaciones. Durante el medio tiempo, recibí un mensaje de Eduardo, una selfie desde su nuevo asiento en la zona VIP, con el hashtag #PariJusticia Divina. Creo que la lección más valiosa de toda esta experiencia es que la integridad no es negociable y que incluso la injusticia más pequeña merece ser confrontada. No siempre es fácil y ciertamente puede ser peligroso, pero al final, como demostró mi caso, vale la pena. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.